Buenos días. Cuando recibí la invitación para desarrollar este tema, el efecto de las relaciones internacionales en la economía local, me sorprendió muy positivamente porque no siempre es clara esa interconexión entre la política exterior y la política económica. Pero para nosotros en esta administración es realmente muy relevante porque nuestra visión es clara. Es un mandato de diseñar y ejecutar una política exterior que defienda y promueva los intereses nacionales y se convierta realmente en una herramienta de desarrollo económico y social. La política exterior no puede ser abordada como un tema abstracto, protocolar, ajeno, alejado a la realidad nacional. No puede estar tampoco condicionada o dictada por las sugerencias de los organismos internacionales o de otras capitales. Tiene que responder a la agenda de Panamá. Y evidentemente, mientras un país es más grande y más poderoso, tiene más influencia que puede ser ejercida a través de su política exterior. Pero países pequeños como Panamá, tenemos un gran reto, que es desarrollar una política exterior creativa, proactiva, a través de una estrategia que combine esos intereses con valores. Una política exterior que nos permita ser relevantes, crear espacios e idealmente, como se ha hablado en otras latitudes, que Panamá pueda pegar por encima de nuestro peso, en términos políticos. Entonces es muy importante ver cómo nos proyectamos, cómo creamos ese espacio y nos hacemos relevantes. Nuestra supervivencia, nuestro éxito, depende de mantenernos relevantes y competitivos. Por ende, nuestra Cancillería tiene que tener una vocación de servicio y trabajar para desarrollar esa política exterior que defienda los intereses nacionales, que represente a todos los panameños y que recupere ese prestigio y ese espacio que se ha ocupado históricamente en el escenario internacional, fortaleciendo a la vez lazos estratégicos, políticos y comerciales, y sobre todo que seamos útiles a los panameños. Voy a tomarme unos minutos entendiendo que el tema principal del día de hoy en la parte gubernamental ha sido expuesta por el ministro Alexander, sobre cuál es ese contexto global y regional en el que está inmersa hoy día la política exterior y las relaciones internacionales, cómo la Cancillería puede agregar o debe agregar valor a ese desarrollo económico nacional y finalmente, muy brevemente, qué desafíos enfrentamos. El contexto global y regional en el que se encuentra inserta nuestra política exterior y nuestras relaciones en este momento, por decirlo de una manera muy suave, está caracterizada por cambios geopolíticos muy profundos, por un entorno en donde las demandas sociales a los gobiernos se han diversificado, se han profundizado, se han masificado y se han radicalizado. Para cumplir con estas expectativas que tienen nuestras sociedades, se requiere reconocer que ya las políticas públicas no pueden ser diseñadas de una manera exclusiva por los gobiernos. El mundo actual es un mundo en el que el poder está disperso y va más allá, inclusive, desde un punto de vista geopolítica, de esa antigua bipolaridad de la Guerra Fría o una tripolaridad económica posterior, y se ha abierto espacio a poderes emergentes, a donde juegan inclusive actores que no son gubernamentales. Entonces esa política exterior es esencial para asegurar sociedades prósperas y pacíficas, particularmente en estos momentos de drásticos cambios en los centros de poder, de tensiones en el intercambio comercial y específicamente de una sociedad inmersa en el conflicto social, como se ha hecho evidente en varias naciones de América Latina.
Chile, Perú, en Ecuador, y que de cierta forma condenan el crecimiento económico de esos países y de la región. ¿Y qué decir de la inmensa y trágica crisis económica, política, social y humanitaria que vive Venezuela? Muchos preguntan, sobre todo en países como Chile, si era anticipable esta confrontación social. Y yo creo que nadie la esperaba, pero la pregunta real es, ¿nos sorprende? A mí me recuerda mucho esta situación, una conversación que tuve hace más de 15 años con el entonces presidente de Chile, Lagos, Ricardo Lagos, que decía que la gente tiene que entender que puede haber una economía de mercado, pero no puede haber una sociedad de mercado. Y por eso es que el reto nuestro como gobierno consiste en ser fiscalmente responsables y ejecutar las políticas públicas adecuadas sin desatender a una población que cada vez se siente más marginada y que cada vez es en la desesperanza y que rechaza el sistema democrático ante una falta evidente de soluciones a sus personas y a sus familias. La inequidad que persiste en nuestra región, en nuestro país, llama a la urgencia de un crecimiento y un desarrollo económico inclusivo y eficiente. Y por eso es que nosotros, desde Cancillería, debemos apoyar esa agenda de desarrollo económico y social con una política exterior dirigida a defender y proteger lo que son los intereses nacionales de Panamá, con miras a tomar acciones que ayuden y contribuyan a ese desarrollo económico, que tengan un impacto positivo en la inversión extranjera, que crea a su vez oportunidades, empleo, crecimiento. ¿Cómo nosotros nos consideramos que debemos reorientar esa política exterior para que realmente podamos ayudar a nuestros productores a conquistar los mercados internacionales, a que los productos panameños lleguen a otras latitudes? ¿Cómo, en fin, nosotros podemos contribuir a la disminución de la inequidad social, a crear un país próspero, de ley y orden, y sobre todo justo? Pero ¿qué impacto puede tener, se preguntarán algunos, la política exterior en el desarrollo de una política económica? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros, como panameños, nos hemos preguntado en una reflexión muy profunda, ¿qué curso hubiera tomado nuestra historia? ¿Cómo sería Panamá hoy si no se hubieran firmado los tratados Torrijos-Carter? El 1 de octubre de 1979 entraron en vigencia los tratados Torrijos-Carter, hace 40 años. Y de manera inmediata comenzó a cerrarse una herida, una etapa de nuestra vida nacional, y se empezó a materializar otra, que tuvo como base nuestro derecho inalienable como nación de ser única y soberana dueña de nuestro territorio, de nuestro canal y de nuestro destino. Y evidentemente ese esfuerzo fue de generaciones de panameños, que supimos unirnos detrás de una sola causa y a través del tiempo en lo que fue realmente una épica singular. Es una historia que tiene días de regocijo, que tiene días de profundo dolor e indignación, pero siempre que nos llena a todos de orgullo nacional. Pero ¿cómo se logró? Un país pequeño negoció con uno grande, con una potencia mundial. Nuestras armas fueron las razones históricas, caminar, llevar al mundo y a sus líderes las legítimas aspiraciones de Panamá, dialogar con paciencia, con determinación y negociar, pero sin renunciar a lo fundamental. Tomó 100 años lograr esa reparación histórica, unir nuestra geografía, tomar control de nuestro destino, y ese, sin duda, ha sido el logro más grande de la diplomacia panameña. No considero que mi papel es cuestionar y criticar qué rumbo ha tomado la política exterior de Panamá durante los últimos años. Me limito a decir que en esta administración hay una convicción que tiene que existir una estrategia clara y una política exterior creativa y proactiva. No podemos el lujo
darnos el lujo de participar en las discusiones globales y regionales sin que haya realmente una estrecha interconexión entre nuestra política exterior y nuestra estrategia de desarrollo económico. No debe ser. Y si vemos nuestra diplomacia, nuestra política exterior y nuestro desarrollo económico, han seguido mundos paralelos. Nuestra historia nos ha marcado por ser puente del mundo, ruta de paso, por excelencia, convergencia no solo de océanos, sino de ideas. Panamá ha dejado en el ámbito diplomático una huella significativa en las relaciones internacionales desde que se celebró aquí en 1826 el Congreso Anfictiónico, el primer esfuerzo multilateral de la Confederación de Estados Latinoamericanos. Hemos sido escenario de reuniones de mandatarios, de jefes de Estado, del Consejo de Estados, de la Organización de Estados Americanos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de múltiples reuniones, el grupo de conmutadora en pro de la paz centroamericana, entre muchas. Todas esas iniciativas han sido expresión de esa voluntad de unir, de un diálogo constructivo. Pero también nosotros como panameños aprovechamos esa posición geográfica que unió, cuando surgió el Istmo de Panamá, dos continentes y separó lo que antes era un solo océano, para desarrollar una serie de infraestructuras: el canal, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril, fibra óptica, el hub logístico, una plataforma logística que realmente genera no solo una conectividad intermodal, sino realmente es un espacio de intercambio comercial entre los emergentes mercados de América Latina y ese mercado sólido que es el mercado norteamericano. Pero esa es nuestra vocación, tanto en la diplomacia como en la economía: crear espacios, una vocación de servicio global, y ese es el ADN de Panamá. Nosotros ofrecemos ventajas excepcionales por ser el país más interconectado del hemisferio. Tenemos un sistema financiero sólido que nos posiciona como un destino clave para los negocios y las inversiones, y eso ha permitido que en los últimos 20 años Panamá ha sido una de las economías con mayor crecimiento en la región. Hemos alcanzado, según algunos indicadores, una de las economías per cápita más altas de América Latina. Somos uno de los principales receptores de inversión extranjera directa per cápita en la región. Pero junto con esa realidad, como lo mencionó el señor Chapman, somos el sexto país más desigual del mundo, el cuarto en la región. Nuestros indicadores en salud, en justicia, frenan nuestro potencial. Ahora enfrentamos nuevos retos y desafíos, y está en juego el futuro mismo del país. Y por eso tenemos los panameños que procurar coincidencias, unir fuerzas, para restituir nuestra autoestima y recuperar nuestro orgullo nacional, y tener un camino claro en ese camino hacia el desarrollo económico y social, que no es un proceso de maduración automática, como si fuera un ser vivo. Los pueblos tienen que tomar decisiones que implican profundas transformaciones para caminar hacia el desarrollo económico. ¿Cómo lograrlo? Con un plan estratégico y sin improvisaciones. Yo quiero mencionarles 3 esfuerzos que se están haciendo en la Cancillería en este sentido. El primero, estamos implementando lo que llamamos el Plan Misión Panamá, que no es más nada que el rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel mundial. Hemos conformado un equipo integrado por panameños del sector público y del sector privado, con base a una visión y una estrategia definida. Es que la realidad es que los Panama Papers, la inclusión de Panamá en diversas listas discriminatorias, las bajas calificaciones recibidas por los organismos clasificadores, han traído, y debemos aceptarlo como consecuencia, una narrativa sumamente crítica y negativa a nivel internacional, que han causado un daño a la reputación de Panamá, con efectos negativos no solo en la industria de servicios financieros, bancarios, legales, sino realmente que han afectado la imagen de Panamá como un destino receptor de inversiones de los capitales internacionales. Ante esa realidad, la ruta, con toda sinceridad, no es defender a ultranza nuestro sistema e ignorar ciertas realidades y ciertas deficiencias que pueden y deben corregirse
para lograr ser más competitivos con la única finalidad de arrancar aplausos fáciles. Pero tampoco, repito, tampoco podemos permitir una destrucción de nuestra imagen internacional y mirar hacia otro lado. Como lo hemos dicho en otros foros, ese término Panama Papers es incorrecto. Ese escándalo mediático no parece reparar en la realidad de que más del 75% de esos vehículos de esas sociedades no eran panameños, en que los fondos no estaban en bancos panameños y que los beneficiarios últimos de esas sociedades tampoco eran panameños. Pero se afectó un país y se afectó su imagen. Es injusto, pero eso debe quedar en el pasado. Lo que pedimos, y es parte de la importancia de que nuestra política exterior vaya en ese sentido, es exigir que se nos evalúe de una manera justa y no por consecuencias mediáticas ni políticas, y sobre todo queremos que se conozca el verdadero Panamá. Misión Panamá tiene una estrategia para ir cambiando la dinámica de esa narrativa negativa a nivel global, a través de influenciar las políticas públicas y a los tomadores de decisiones con el objetivo de construir un perfil positivo que nos muestre como un país con una jurisdicción financiera competitiva, cooperante y apegada al Estado de Derecho, como un país digno de ser destino de importantes capitales del mundo. Eso es lo que es Panamá. Esas acciones que hemos desplegado van desde reuniones con gobiernos, con importantes empresas a nivel internacional, con parlamentarios, con organismos como OCDE, y estamos empezando a provocar un cambio positivo en esa narrativa. En países como Francia, en que tenían 8 años, en que todas las menciones de Panamá en los medios de ese país eran negativas, logramos en la última visita que en los 5 principales diarios de Francia hubiera un cambio positivo de lo que Panamá y los panameños estamos aspirando en esta nueva etapa de la vida nacional. Nos debemos integrar a la economía global. Debemos entender cuáles son las necesidades de esas organizaciones, pero en términos que sirvan a los intereses nacionales. También, desde la Cancillería, la segunda iniciativa que nace es ProPanamá. El objetivo de ProPanamá es promover el crecimiento productivo, competitivo, inclusive y sostenible de Panamá mediante la implementación de una verdadera estrategia nacional, desarrollada con el concurso de todos los sectores, aplicando prácticas innovadoras, tecnología. ¿Para qué? 2 cosas fundamentales: la atracción de inversión extranjera directa y la promoción de exportaciones de productos panameños que contribuyan a la generación de oportunidades, de empleos y al mejoramiento de la calidad de vida de los panameños. En materia de inversión en particular, ProPanamá está apoyando en el diseño y ejecución de una estrategia nacional de inversiones para generar, como lo mencionó el ministro, confianza en los inversionistas, a fin de promover a Panamá como el destino de esos capitales y propiciar un clima adecuado, con estabilidad política y con seguridad jurídica. Y así como lo dijimos en este mismo foro durante la campaña política, esa estabilidad y esa seguridad jurídica es uno de los temas fundamentales como Estado de Derecho para atraer inversiones, y por eso yo quiero reconocer nuevamente que el paso que ha dado esta administración en el nombramiento de 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 6 suplentes, 1 procurador y 2 procuradores suplentes, es un paso en que se deje un legado en este país y podamos aspirar a tener, como nos merecemos los panameños, en un futuro muy cercano, un verdadero Estado de Derecho que le dé garantía a los inversionistas extranjeros y locales. En materia de exportación, estamos desarrollando un programa integrado de promoción comercial y desarrollo de mercados de exportación. ¿Y por qué en Cancillería? Porque es a través de esa red de embajadas y consulados que tenemos en el mundo que tenemos que entender que esos funcionarios están allá para hacerle útil a esta agenda nacional de promover que los productos panameños lleguen a esos mercados. Es su deber y su mandato
hacer inteligencia de mercados, entender qué productos necesitan, entender cuál es la oferta exportable de Panamá y ser verdaderos vendedores y facilitadores de esos productores panameños en el exterior. Estamos apoyando el diseño y ejecución de una estrategia de país en materia de producción, de incorporación de valor agregado en esa cadena logística, en de exportación de bienes y servicios. Estamos identificando mercados internacionales para nuestra oferta exportable y estamos reforzando también la promoción turística del país. También tenemos obviamente una obligación y un mandato de reforzar las relaciones políticas, económicas y culturales, no solamente con nuestros vecinos de la región, sino con nuevos y con antiguos socios estratégicos en diferentes latitudes, en Asia, en Europa, en África. Países como Qatar, Singapur, China, India, Israel, entre otros, están en nuestra lista estratégica en que debemos reforzar y expandir nuestros vínculos. Pero ¿cuáles son los retos? Estas implicaciones de una distribución de poder entre los estados que ha venido cambiando dramáticamente durante los últimos años nos tiene que llevar a la conclusión de que vivimos en un mundo más multipolar y más multiconceptual, donde supuestamente estas ideas más individualistas de cómo manejar los asuntos de las relaciones internacionales deberían ser reemplazadas por una difusión del poder, de los valores políticos y realmente de una toma de decisiones a través del multilateralismo. Pero realmente ese camino que se trazó en los últimos 40 años está siendo alterado fuertemente por lo que hay hoy día una fragmentación del escenario geopolítico actual que ha traído nuevos riesgos y nuevos cuestionamientos a las instituciones multilaterales, que han sido la piedra fundamental realmente del orden económico mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Esa fragmentación, a mi juicio, también amenaza la capacidad de los países de responder a retos compartidos, ya sea migraciones, interdependencia económica, calentamiento global, el impacto de la cuarta revolución industrial. No hay duda de que luego de muchos años de una profundización de la globalización, ahora hay un giro nuevo en el mundo hacia un mundo más local, hacia preocupaciones más locales. Y el énfasis es más individualista, es más económico y cultural dentro de cada nación. Por ende, estos regímenes multilaterales están bajo presión y la capacidad creativa de reinvención de los mismos va a ser una clave para la supervivencia del sistema. Entonces, nuestro desafío es cómo conectar esa realidad global a las necesidades económicas locales. Y es a través de una estrategia de política exterior. Cómo conectar la agenda de Panamá a la realidad y al entorno que vivimos en el mundo. Ese es el reto. Diseñar una estrategia que permita a Panamá, entendiendo la realidad actual, insertarse en la misma de una manera que promueva nuestra agenda y nuestros intereses. Para eso tenemos que anticipar eventos. Y uno de las otras y la tercera iniciativa que tenemos es la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificaciones Internacionales. Anticipar eventos es siempre importante en la política internacional, en la estrategia de negocios. Es a través de la elección y monitoreo de ciertos indicadores que son característicos, por ejemplo, de la estabilidad de un país, de una región, hacer negocios, doing business, y desarrollando escenarios futuros a corto, a mediano y a largo plazo, como nosotros podemos avanzar en el desarrollo de políticas públicas que nos hagan no solo posicionarnos y ser atractivos, sino ser competitivos. Estamos a través de esa oficina que se acaba de crear en Cancillería, coordinando con otras autoridades gubernamentales competentes y con el sector privado para anticipar y desarrollar una estrategia en el manejo de la relación con esos organismos. No basta con sentarse a leer Panamá quedó bajo 4 escaños en el índice de pobreza
o en el de competitividad, o en el de percepción de corrupción, o en el de justicia. Nosotros tenemos que entender qué se está evaluando y por qué Panamá no está siendo evaluado adecuadamente. Y donde hay que tomar acciones para cambiar las políticas públicas, para mejorar y anticipar, de manera que ese índice el próximo año indique al mundo que Panamá va en un camino de mejoría, es estratégico y es la razón por la cual tenemos que trabajar de doble vía entre esas políticas públicas y esos indicadores internacionales. Y termino en esa parte de los indicadores internacionales, de que cuando hacemos un análisis muy detallado de dónde marca bien Panamá y dónde marca mal, nos damos cuenta que no es en infraestructura, ni en el sector privado, ni en las capacidades establecidas en nuestro país donde nosotros bajamos esos índices. Son fundamentalmente en las gestiones de gobierno, educación, justicia, percepción de corrupción. Entonces no es una obligación del gobierno mejorar esa gestión, esas políticas públicas. Es una responsabilidad con el futuro del país en lograr cambiar esas actuaciones en esos índices para que el país reciba una mejor calificación, para que el país sea percibido con la imagen correcta de lo que somos los panameños y nos volvamos a convertir en ese gran destino de inversiones, creando oportunidades para nuestra gente. Y es por eso que la agenda de desarrollo económico y social del país no es que es ajena a la política exterior, es que la política exterior del país tiene que estar al servicio de esa agenda económica, de desarrollo económico y social. Termino con esta reflexión. Desde el punto de vista de un análisis probablemente político y social, esa épica generacional que unió a todos los panameños en lograr la conquista de su territorio, del canal, de nuestro destino. Muchos anticiparon que iba a dejar un vacío. ¿Cuál es el nuevo gran reto del país? Bueno, a mi juicio, ese gran reto tiene que ser una lucha frontal en el frente económico de lograr juntos una visión de desarrollo económico y social. Los panameños logramos juntos lo que se llamó derribar la quinta frontera. Ahora tenemos un reto probablemente igual o mayor: derrumbar la sexta frontera. Esa lucha contra la pobreza y la desigualdad que solo se va a lograr reforzando nuestro desarrollo económico, teniendo una estrategia clara con este sector privado que siempre ha sido el motor de desarrollo de este país, pero sin olvidar a esos 777,000 panameños que viven en pobreza multidimensional. Juntos, la política exterior panameña va a empujar en ese sentido, como panameños y todas las empresas internacionales que han creído y están con nosotros en este país y que consideramos también parte de nuestro país. Juntos caminemos en ese desarrollo económico y social para ser un país próspero, Estado de Derecho, de ley y orden, pero sobre todo justo para todos. Muchas gracias.